Muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de MDC Dental. Reciban un cordial saludo de todo el equipo de MDC Dental, a todo el gremio dental, esperando en Dios que todos gocen de salud. Bueno, pues les tenemos un tema muy interesante que se llama Restaurando la guía anterior para regular las fuerzas masticatorias. Este es un tema muy práctico y sobre todo que vamos a ver no solamente el aspecto estético de la sonrisa, sino que también todas sus funciones, cómo se ha perdido esa guía anterior, tanto ya sea por bruxismo o por la edad. Y bueno, nos va a enseñar con los diferentes materiales cómo restaurar esta guía anterior. Y bueno, tenemos el especialista en el tema. Muy bienvenido, doctor Cristian Mejía. Muchísimas gracias por volvernos a acompañar. Bueno, hubo muchísimas peticiones de que regresaras aquí, así es de que, pues gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación. Muchísimas gracias, doctora Lourdes, y a todo el equipo de MDC por la invitación. De verdad, para mí es un honor y vengo con muchísima alegría. Entonces, pues, vengo a compartir un poquito el conocimiento que he podido adquirir a lo largo de mi vida profesional, con muchísimo gusto para toda la gente que nos hace favor de acompañarnos. Pues muchas gracias, doctor. Recuerden que pueden estarnos haciendo sus preguntas a lo largo de la conferencia. Al final voy a dar lectura de ellas. También es muy importante para nosotros tu opinión. Vamos a soltar un link ahí mismo en los comentarios para que por favor llenes ese cuestionario y nos digas qué te pareció esta conferencia, qué conferencias quieres que preparemos para ti. Recuérdate que nosotros estamos pues para ayudarnos mutuamente. Bueno, entonces pues ahora sí que adelante, doctor Cristian. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues como bien lo dijo la doctora Lourdes, vamos a hablar de la importancia de la guía anterior. Este tema en particular, a mí me parece que es muy importante, que es un tema que si se ve desde un punto de vista funcional, prácticamente es la llave del éxito de nuestras restauraciones a largo plazo. Pero en ocasiones es un tema que, por increíble que parezca, hay de pronto desconocimiento de muchos dentistas. Yo lo comento porque tengo la fortuna de ser profesor y aunque es un tema de suma importancia, pues en ocasiones no tenemos este conocimiento tan claro, entonces de ahí pues la inquietud de poder presentar este tema. Bueno, pues sin más preámbulos vamos iniciando. Lo que yo quiero comenzar mencionando es de que la guía anterior es, como los dije hace un momentito, es prácticamente una pieza clave, es una regla de oro que vamos a estar desmenuzando a lo largo de esta conferencia, en donde vamos a poder visualizar desde un aspecto histórico hasta el aspecto actual y entonces cómo poderlo poner en práctica en la clínica. Al final del día, yo siempre les digo a todos mis alumnos que el conocimiento que tú adquieras en las aulas o en conferencias, tienes que ponerlo en la práctica, ¿no? Ponerlo al alcance de tus pacientes para que entonces este conocimiento no se desvanezca, sino que se mantenga dentro de tu conocimiento científico y que esto obviamente traiga sus frutos para ti, para tus pacientes. Bien, entonces, dicho esto, en este video yo lo que trato de explicar, no sé por qué no se escucha el audio, no me da acá la opción, pero en general lo que yo trato de explicar a través de este video es todas las vivencias que yo he tenido a lo largo de mi vida profesional, tanto de estudiante como ya después como profesor, y cómo este conocimiento te ayuda pues a ir creciendo, te ayuda a ir mejorando tu práctica privada, te ayuda a ir teniendo esto por lo cual nosotros obviamente nos preparamos y por lo cual estamos en constante o continuo aprendizaje. Básicamente este video de eso se trata, de la pasión que yo tengo también tanto por aprender cosas nuevas, de enseñar a algunos de mis alumnos y cómo también obviamente esto se puede traspolar a nuestros pacientes. Básicamente ese es el tema. Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Vamos entonces ahora sí a entrar en materia. Dijimos es guía anterior o la importancia de la guía anterior para la regulación de las fuerzas de masticación. Yo quiero que vean, y vamos iniciando con esta fotografía que a mí me encanta porque enseña muchísimo.
La historia de esta fotografía fue que esta paciente fue a mi consulta por un blanqueamiento dental. Y lo curioso del caso es que era una chava en ese momento que estaba haciendo su servicio social de odontología. Entonces, cuando vas a pedirme el tema de hacer un blanqueamiento, yo comienzo a analizar las atriciones o los desgastes que nosotros podemos observar en los bordes incisales, en cúspides de caninos, y entonces yo le hago una propuesta y le digo, oye, ¿por qué no me permites hacer una valoración más exhaustiva de todo lo que es tu aparato de masticación? Entonces hicimos una palpación muscular, palpación articular y obviamente checamos los dientes, ¿no? Entonces es evidente en esta fotografía que tenemos una atrición de los bordes incisales, porque si nosotros recordamos, los incisivos centrales deben de tener dominancia, lo vamos a describir más adelante. Pero este es un ejemplo muy clásico de pacientes que de pronto llegan a nuestra consulta y nos piden un tratamiento. Incluso puede ser que no haya querido un blanqueamiento, tal vez fue por una limpieza dental o fue a restaurarse una pieza con caries o qué sé yo. O sea, a lo que quiero llegar es que no iba por el tratamiento que yo a continuación iba a sugerir o sugerí. Entonces, al final del día tuve una plática con esta paciente que, les repito, es dentista, en la actualidad es dentista, en ese momento estaba haciendo su servicio social, y le explico el tema de la guía anterior y de cómo para la edad que ella tenía en ese momento, si no mal recuerdo, tenía 23 años, ese nivel de desgaste no corresponde con la edad de la paciente. Entonces, en ese momento es cuando nosotros podemos actuar a tiempo, porque si no actuamos a tiempo, este aparato de masticación va a seguir teniendo un deterioro, siendo que la paciente es muy joven. Entonces, el resultado final, que voy a describir a continuación con más detalle, el resultado final fue, hicimos restauraciones cerámicas para devolver la guía canina y la guía incisiva, que en conjunto forman la guía anterior, ¿sí? Entonces, el resumen, una paciente que viene por un tratamiento de blanqueamiento o por lo que ustedes gusten y manden, si nosotros tenemos el conocimiento de qué es lo normal dentro del aparato de masticación, vamos a poder ubicar qué es lo anormal. Bien. O otro caso que obviamente es más evidente, ¿sí? Este caso, desde luego que ya tiene una atrición más marcada, pero alguien podría decir, bueno, pues colocamos tal vez unas resinas a nivel de bordes incisales de los caninos y listo. Digo, perdón, a nivel de bordes incisales de los centrales y listo. Podría ser que alguien dijera, pues este es el plan de tratamiento que yo le ofrezco a mi paciente y se acabó. Pero si nosotros hacemos un análisis más exhaustivo, podríamos darnos cuenta de que tenemos falta de guía anterior, no solamente guía incisiva, sino también guías caninas, y por lo tanto podemos actuar en consecuencia. Estos son casos obviamente de pacientes que tienen atriciones de bordes incisales. Habrá casos de pacientes que no tienen atriciones y que el tamaño de sus dientes anteriores está correcto, pero que tal vez tienen giroversiones. Ahí es donde entra el tema de la ortodoncia. Entonces, como les explicaba, ¿qué es lo normal? Nosotros debemos de entender qué es lo normal y a esto nos vamos a enfocar el día de hoy en esta conferencia. ¿Qué es lo normal? Para entonces poder reconocer lo anormal y poder actuar en consecuencia. Y todo el conocimiento tiene que ser basado en la evidencia científica. Esa es la mejor manera en la que nosotros podemos guiar nuestros planes de tratamiento, basados en la evidencia científica, y tenemos un sinnúmero interminable de artículos en donde nosotros podemos basar todos los tratamientos que nosotros realizamos. Continuando, nosotros debemos entender que lo que se mueve dentro del aparato de masticación es la mandíbula con su articulación propiamente dicha. El maxilar sabemos que está fijo, por lo tanto debemos entender que hay tres factores que promueven el movimiento de la mandíbula. Punto número 1, la articulación temporomandibular propiamente dicha, el contacto de los dientes y los músculos de la masticación. Estos tres factores son los primordiales o digamos son los actores
principales del movimiento de la mandíbula. Y debemos de entenderlo desde ese punto de vista para poder ubicar perfectamente sobre qué tema estamos tratando o a qué nivel un paciente puede tener, llegar a tener una afección. Si tiene un problema a nivel articular, si tiene un problema a nivel dental o a nivel muscular o la combinación de todos ellos. Vamos a hablar un poco de historia, porque es importante saber de dónde venimos y cuál es la evidencia científica que respalda lo que hoy en día tenemos como verdad o como cierto. Rápidamente, porque obviamente hay muchísima evidencia científica desde hace ya décadas, es importante mencionar a Bonwill, que fue el primero de los primeros que introdujo un articulador, ¿sí?, a los tratamientos dentales. Obviamente estamos hablando de un articulador rudimentario porque estamos sobre el año 1885. Luego, que todo mundo conocemos, es muy famoso el doctor Bonsby. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo sabemos de la famosa curva de Spee. Bonsby en 1890 hizo un artículo junto con otros tantos en los cuales él observaba el nivel de desgaste de todos los dientes en aborígenes, y de ahí, de hecho, es el origen de la famosa escuela de oclusión bilateral balanceada, que para en esos tiempos, en esos momentos, se creía que así debería de ser la oclusión. O sea, se tenía por normal la oclusión bilateral balanceada. Hoy en día sigue la oclusión bilateral balanceada, pero se usa para prótesis totales, para tratamientos con prótesis totales removibles, y el objetivo de hacer oclusión bilateral balanceada es para mantener un equilibrio entre las prótesis, dado que estas son mucosoportadas. Pero en ese tiempo, para los tiempos de Bonsby, de Bonwill, de Shaw, e incluso, me voy un poco más adelante, Stuart, Stallard y McCollum, con su Research Report, que es uno de los artículos científicos con mayor validez o que sentaron un precedente en la historia científica de la odontología. Ellos, sin embargo, todavía para estos tiempos seguían pensando que la oclusión bilateral balanceada era la oclusión que debería de existir en los pacientes de manera normal. Para explicar un poco la oclusión bilateral balanceada es así. Si tú mueves tu mandíbula hacia el frente o haces protrusiva, todos los dientes, tanto los anteriores como los posteriores, tienen contacto entre sí. Si tú mueves tu mandíbula hacia la izquierda o hacia la derecha, igual hay contacto tanto en el lado de trabajo, que es hacia donde tú diriges la mandíbula, como en el lado de balance. Y viceversa. Esa es la oclusión bilateral balanceada, que para esos tiempos, incluso en el tiempo del Research Report de Stuart, Stallard y McCollum, en ese momento se creía que la oclusión bilateral balanceada era lo natural. Al tiempo, como nosotros podemos ver 3 años después, D'Amico también hizo una colaboración muy importante para la ciencia, porque comenzaron a estudiar la importancia de los caninos. Se empezaron a dar cuenta que los caninos tenían una importancia estratégica dentro del aparato de masticación, y por lo tanto, prácticamente D'Amico fue de los primeros que comenzó a hablar de la guía canina. De hecho, históricamente a él se le atribuye el tema de introducir la guía canina a la parte científica de la odontología. Después, un año después, Schuyler también hace un artículo en el cual comienza a hablar, pero él hablaba de la función en grupo. Voy a explicar mejor, y es importante que lo entendamos así. Yo sé que es historia, pero de verdad es importante para que podamos entender hacia dónde vamos. Quien no conoce la historia no sabe hacia dónde se dirige el futuro. Entonces, en ese momento que la oclusión bilateral balanceada prácticamente era, digamos, lo que científicamente era lo más acertado, entra D'Amico con el tema de la guía canina y de la importancia de los caninos, pero a su vez Schuyler, un año después, dice, no, ¿por qué razón tenemos que darle toda
toda la carga de trabajo a los caninos. Entonces él hablaba de la función en grupo. ¿Qué es la función en grupo? Si tú mueves tu mandíbula hacia el lado izquierdo, que es el lado de trabajo, el lado izquierdo, hay un contacto o una desoclusión de caninos, primeros premolares, segundos premolares y la cúspide mesiovestibular del primer molar superior. Así se describe la función en grupo. Quiere decir que las desoclusiones van en vía de todo este grupo de dientes. Caso contrario, con la guía canina que describía D'Amico, en donde exclusivamente el canino era el que hacía desocluir todas las piezas posteriores. Espero que hasta ahí vayamos entendiendo el concepto. Bueno, obviamente hubo más científicos que hicieron aportaciones muy buenas al tema de la oclusión, como es los doctores Pankey Mann, Víctor Lucía, Weinberg, Dawson y muchos otros más. Más o menos, de esta es una manera en la que yo puedo hacer un resumen de la historia de la oclusión. Y luego, como ya mencioné, lo que sentó realmente las bases y precedentes científicas o hizo un compendio de todo lo sabido hasta el momento fue a través de Stuart, Stallard y McCollum, a los cuales se le atribuye la oclusión otológica o mutuamente protegida. Pero de nuevo, ellos, estos doctores que hicieron una gran contribución a la odontología científica de la oclusión que tenemos hoy en día vigente, ellos creían en la oclusión bilateral balanceada. Después comenzaron a tener estos cambios porque en sus tratamientos dentales ellos observaban que había fracasos porque estaban haciendo la oclusión bilateral balanceada y así fue como empezaron a explorar el tema de las guías caninas, que hoy en día es lo que tenemos como más acertado. Pero es importante entender esto. De hecho, Stuart fue el primero que introdujo el articulador totalmente ajustable, que prácticamente es el padre de todos los articuladores semiajustables que tenemos hoy en día. Interesante, ¿no? Bien. Entonces, describamos qué es la guía anterior, porque hemos estado hablando de la bilateral balanceada, hablamos un poco de la función en grupo y un poco también de la guía canina. Entonces, ¿qué es la guía anterior? La guía anterior es el patrón de contacto de traslación de los dientes. ¿Ok? El patrón de contacto de traslación de los dientes. O sea, si tú haces una protrusión con tu mandíbula, el objetivo es que haya una desoclusión inmediata y que tus incisivos inferiores vayan traslapándose sobre la concavidad palatina de tus incisivos superiores y haya una desoclusión inmediata de los dientes posteriores. Luego, cuando tú haces lateralidad izquierda, solamente los caninos del lado de trabajo, que es el izquierdo, hacen este traslape y todo lo demás tiene que desocluir de manera inmediata y lo mismo con el lado derecho. Eso es la guía anterior, o sea, guía incisiva, guía canina, en total tenemos guía anterior, así se le llama. Si alguien te dice guía anterior, en automático tú entiendes que es guía incisiva y guía canina. ¿Ok? Bien. Entonces, las restauraciones que nosotros hagamos, sean restauraciones directas o sean restauraciones indirectas, deberán cumplir con esta función. Si cumplen con esta función, entonces estamos tranquilos de que van a ser restauraciones con mucha longevidad. Vamos a hablar de algo también interesante. ¿Okay? Hablamos ya un poco del tema histórico. Ahora vamos a ver a otro personaje que contribuyó enormemente a entender cómo funciona nuestra mandíbula. Y este es el doctor Ulf Posselt. Hizo un estudio tan sencillo en el cual colocaba un estilete a nivel de los incisivos y de los incisivos centrales inferiores y este estilete iba marcando los movimientos de la mandíbula. Como ustedes pueden ver, en el lado izquierdo tenemos algo que parece como un escudo, ¿no? Y lo estamos viendo a través de la animación. Entonces, ahí está haciendo apertura, ¿ok? La apertura mayor se da cuando nosotros bostezamos y corresponde a 40 milímetros o 45 milímetros o
4 centímetros o 4 centímetros y medio en promedio. Esta parte es importante, en promedio. Entonces, si llega con nosotros un paciente a consulta y tiene dificultad de apertura, ¿en qué nos damos cuenta eso? Por ejemplo, si estamos trabajando una segunda molar y que es difícil que el paciente haga una apertura para poder nosotros acceder a esa zona, o si vamos a hacer una impresión, por ejemplo, con alginato y que de pronto nos cuesta trabajo, eso no es normal. Por eso yo dije al inicio, tenemos que entender qué es lo normal para comprender qué es lo anormal. Entonces, apertura completa de la mandíbula, que normalmente se da un bostezo, tendría que ser equivalente a 4 centímetros o 4 centímetros y medio, o dicho en milímetros, 40 y 45 milímetros, ¿sí? Ahora, lateralidad izquierda y lateralidad derecha. El promedio que nos habla Posselt es de 12 milímetros, tanto al lado izquierdo como 12 milímetros al lado derecho. Si nuestro paciente no tiene ese nivel de lateralidad, quiere decir que algo está mal. Y en ese momento se encienden los focos rojos, por decirlo de alguna manera, porque yo siempre les digo a todos mis alumnos, nosotros debemos de ser como unos peritos de la cavidad oral o del aparato estomatognático. Si nosotros vemos que no está dentro de los límites normales, entonces algo anda mal y lo siguiente que debemos hacer es saber por qué no está haciendo estos movimientos bordeantes o movimientos limítrofes. ¿Por qué se le llama bordeantes o limítrofes? Porque es hasta donde la mandíbula puede tener su tanto apertura como sus lateralidades. Entonces aquí lo estamos viendo desde un plano frontal, pero vamos a verlo en 3 dimensiones. Este es el plano frontal y quiero que siempre recuerden esta figura que tenemos a un lado que pareciera como un escudo, ¿sí? Quiero que siempre lo tengamos en cuenta y sepamos que esos son los movimientos bordeantes de la mandíbula viéndolos de frente. Luego tenemos un plano horizontal. En el plano horizontal es exactamente lo mismo y se forma algo que se conoce en la literatura como arco gótico. De nuevo, ya lo habíamos hablado, las laterotrusiones tanto a la izquierda como a la derecha es de 12 milímetros, ¿sí? Tenemos algo aquí importante que lo vamos a ver en el corte sagital, pero incluso se supone, de acuerdo a Posselt, que nosotros podemos retruir la mandíbula 1 milímetro, que normalmente en la mayoría de los pacientes no coincide máxima intercuspidación con relación céntrica. Normalmente hay una discrepancia y esta discrepancia en la mayor parte de los casos es de 1 milímetro. Y esto se marca también en el diagrama de Posselt. Y el último plano, que es el plano sagital, ¿ok? Recuerden, vimos el plano frontal, que es como el escudo, vimos el plano horizontal, que es este arco gótico, y por último vemos el plano sagital. En el plano sagital es interesante porque se hace primero la apertura completa, ¿ok? Así como ustedes están viendo esta imagen del lado izquierdo, es la trayectoria que hacen los incisivos inferiores al hacer las desoclusiones. Hay algo muy interesante aquí. Quiero que vean justo en donde, si ustedes ven la imagen, vean las líneas que están al lado izquierdo, ¿sí? Que se forman como 2 arcos. Estos arcos tienen que ver, en primer lugar, con una apertura inicial de la mandíbula en donde tenemos solamente una rotación del cóndilo. Luego, cuando se hace una apertura máxima, se hace una rotación y traslación de los cóndilos. Es importante entender esto. ¿Por qué razón? Porque normalmente cuando vamos a hacer una guardia miorrelajante, no debemos de hacerla mayor a 1 centímetro o 1,5 centímetros, porque de acuerdo a los estudios de Posselt, cuando la mandíbula abre más de 1 centímetro o 1,5 centímetros, entonces hay una rotación y traslación
del cóndilo. Por lo tanto, no es correcto tomar esa posición condilar, sino tomar la posición del eje puro de rotación, o sea, la relación céntrica, porque si recordamos dentro de lo que es la descripción de la relación céntrica en el glosario de términos prostodónticos, se dice que es una posición terapéutica y repetible, además de otra descripción que hay, pero es terapéutica y repetible. ¿Por qué es terapéutica y por qué es repetible? Porque al estar en relación céntrica siempre va a tener el mismo eje de bisagra o el mismo cierre. Y aquí en el arco gótico, perdón, en el diagrama de Posselt, en este plano sagital se puede observar la apertura primero del eje puro de rotación y posteriormente una apertura máxima después de estos 10 milímetros, 15 milímetros, en donde ya existe una rotación. Entonces, nuestro margen de seguridad para hacer guardas miorrelajantes, por ejemplo, sería que no sean mayores a 1 centímetro, para no captar el eje de rotación del cóndilo. De esa manera nosotros podemos entenderlo o podemos aplicarlo a la parte clínica. Otra situación más en donde podemos aplicarlo. Si hay un paciente que tiene disminución de la oclusión, de la dimensión vertical de oclusión, y queremos restaurar esta dimensión vertical de oclusión, pues la idea sería no pasarnos de este centímetro, que yo lo veo rarísimo que alguien, algún dentista tenga que incrementar 1 centímetro para restaurar la dimensión vertical de oclusión. Creo que ya estamos fuera de los parámetros. Sin embargo, es importante entenderlo. Bien. Ya hablamos entonces de los movimientos de Posselt, ¿no? Haciendo el resumen, son los movimientos bordeantes, es qué tanto la mandíbula puede abrir, qué tanto la mandíbula puede hacer protrusión, qué tanto la mandíbula puede hacer retrusión, qué tanto la mandíbula puede moverse hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Recuerden, son los movimientos limítrofes, pero estos movimientos limítrofes es importante entender quiénes o qué parte del aparato estomatognático se encarga de limitar estos movimientos. Y estos son los ligamentos. Estos ligamentos, yo recuerdo cuando empezaba a estudiar estos temas, yo relacionaba ligamentos con ligas, ¿no? Y que por lo tanto eran laxos. Pues resulta que los ligamentos sí tienen una cierta laxitud, pero es mínima. Nosotros debemos entender que los ligamentos es como si fuese una soga, como si fuese una cuerda, no se estiran, ¿sí? Entonces tenemos ligamentos que son los estilomandibulares, que van de la apófisis estiloides a la mandíbula, esfenomandibulares, del esfenoides a la mandíbula, ligamentos obviamente capsulares, y los estilomandibular, esfenomandibular y pterigomandibular, pues. Y obviamente los de las cápsulas. ¿Qué es lo que sucede con estos entonces ligamentos? Limitan la apertura. O sea, estos parámetros de los que hablamos en Posselt son limitados por los ligamentos. Si nosotros no tuviésemos ligamentos, ¿cómo creen que podríamos abrir la boca? Como si fuéramos una serpiente, ¿no? Un cocodrilo. Pero tenemos ligamentos y por lo tanto tenemos limitados esos movimientos. Yo siempre me preguntaba, y yo sé que quien está escuchando la conferencia se pregunta, ¿y cómo es posible que haya gente que a lo mejor tenga problemas, por ejemplo, articulares o problemas musculares y que sigan haciendo su vida de manera normal, entrecomillado, normal? ¿Por qué razón? Esta es la explicación. Esto es un diagrama, es una imagen, perdón, que está en el libro de Stephen Rosenstiel, que es uno de los libros de prótesis fija que más didáctico es. Se los recomiendo muchísimo. Entonces, como ustedes pueden observar, en la imagen superior izquierda, vemos tanto del lado izquierdo, digamos, una dentición de un niño de 6 años aproximadamente, y luego del lado derecho, en la parte superior izquierda de nuevo, tenemos a un niño de 12 años. O digamos,
ya alguien que está prácticamente ya cumpliendo con su dentición permanente. Todo lo que está punteado en azul son los movimientos bordeantes o los movimientos limítrofes que propuso Posselt. Sin embargo, si a esta persona, por ejemplo, le dan a comer una zanahoria o un queso, ustedes observen estas rayas o estas líneas negras que se encuentran dentro de los movimientos limítrofes. Esa es la respuesta por la cual hay muchas personas que tienen dificultad para abrir o hacer apertura normal máxima, pero que siguen haciendo su vida. ¿Qué es lo que sucede por experiencia con mis pacientes? De pronto el paciente, cuando yo me doy cuenta que tiene limitación de apertura, el paciente normalmente lo que te refiere es: doctor, es difícil para mí comer una manzana. Es difícil para mí, no sé, darle una mordida a un lonche, a un sándwich. Ellos lo interpretan de esa manera. Sin embargo, pueden seguir haciendo su vida en cierto modo normal. ¿Por qué razón? Porque lo que realmente necesitamos es una parte mínima a comparación de los movimientos limítrofes. Pero esto no quiere decir que entonces vamos a dejar a nuestros pacientes así. Vamos a actuar en consecuencia para poder ayudarlos a relajar su aparato de masticación y que entonces puedan tener una apertura normal y que sus movimientos limítrofes regresen a la normalidad a través de tratamientos articulares, musculares y dentales. Bien. Entonces, como habíamos platicado, siempre la disputa, después de que se dieron cuenta científicamente que la oclusión bilateral balanceada no estaba o no era correcta para dentición permanente, perdón, pues sí, para dentición natural, perdón, entonces la siguiente disputa era entre la función en grupo y la guía canina. Esta fue la siguiente disputa científica. Hoy en día, aunque hay artículos científicos que manifiestan que la actividad electromiográfica de los músculos de la masticación, especialmente maceteros y temporales, es casi igual en un paciente que tiene guía canina o en un paciente que tiene función en grupo, de todos modos o de cualquier manera, la evidencia científica se inclina a que nuestros pacientes deben de tener guía canina, no función en grupo. Repito, los pacientes deben de tener guía canina, no función en grupo, y la evidencia científica se inclina hacia eso. Aunque de nuevo, hay artículos científicos que manifiestan que no hay una gran diferencia en la actividad electromiográfica entre la función en grupo y la guía canina. Sin embargo, la ciencia se inclina más, o nos inclinamos más también clínicamente, por hacer guías caninas. ¿En qué momento una persona puede hacer función en grupo? ¿En qué momento un dentista puede dar un esquema de oclusión de función en grupo? Cuando tenemos un periodonto reducido, obviamente ya sano ese periodonto, pero un periodonto reducido, en donde queremos hacer que las desoclusiones se equilibren no solamente con el canino, sino también con premolares y cúspide mesiovestibular del primer molar superior. Entonces, este artículo que yo aquí manifiesto y todo, nos dice que la guía canina produce menor cantidad de actividad muscular. Vamos a entenderlo desde ese punto de vista. Por lo tanto, a todos nuestros pacientes vamos a darles guía canina, función en grupo solamente con periodonto reducido, pero sano. Periodonto reducido, pero sano. Bien. Hay una serie de artículos bastante interesantes, que estos son apenas unos pocos, en donde se ha visto lo siguiente. Quiero que pongan mucha atención porque es muy interesante esto que voy a mencionar. Ha habido un sinfín de artículos como este, por ejemplo, que yo estoy referenciando, en donde hacen una investigación con N cantidad de pacientes que tienen desórdenes temporomandibulares, o sea, problemas de articulación y problemas musculares.
Hay un aparato que se llama T-Scan, que obviamente está en el mercado, y hay otro que se llama BioMG3, que el T-Scan, así rapidito les explico, es un aparato en el cual tú puedes medir las fuerzas de masticación o las fuerzas de los contactos oclusales. Por ejemplo, una persona normal, tú o yo o quien sea, muerde digamos, es como si fuese un papel articular que se alcanza a ver aquí en la imagen del T-Scan. Y entonces en la computadora te manifiesta qué zonas están contactando más fuerte que otras, y de esta manera puedes visualizar y puedes hacer el ajuste de oclusión que sea necesario para que se equilibren estas fuerzas. Y luego el BioMG3, pues simplemente son electrodos para observar el comportamiento o la actividad electromiográfica de los músculos. Este par de aparatos han ayudado a hacer una cantidad de investigaciones muy interesantes. Hace algún tiempo también existía una filosofía que se le llamaba céntrica larga. Esta filosofía de oclusión céntrica larga era de la siguiente manera. Se decía que no debería de existir una desoclusión inmediata a expensas de los dientes anteriores, sino que había una área de libre movimiento de la mandíbula que normalmente era como de 1 milímetro. ¿Ok? Entonces, céntrica larga, una filosofía que estuvo en algún tiempo fuerte, que mencionaba que la mandíbula debería de tener una área de 1 milímetro de movimiento antes de que hicieran las desoclusiones. ¿Sí me doy a entender con eso? Entonces, este artículo, ¿por qué les menciono esto? Porque este artículo, esta serie de artículos, porque es un plan de tratamiento que de pronto se puede hacer, estos artículos mencionaban lo siguiente, o mencionan lo siguiente: cuando hay desoclusiones, atención, cuando hay desoclusiones que no son inmediatas, sino que tarda la desoclusión más de 4 décimas de segundo, ¿ok? O 0.4 segundos en desocluir, hay una activación de los músculos maceteros y temporales, que son los dos principales de la masticación, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque hay un trayecto antes de que comience a haber la desoclusión inmediata. Dicho de esta manera, son décimas de segundo en donde hay un contacto de los dientes inferiores para comenzar a hacer esta desoclusión. ¿Ok? Entonces, a través de estos dos aparatos y todos estos artículos, se ha manifestado que si tú haces una ameloplastía, en primer lugar, equilibrando las fuerzas de masticación, y en segundo lugar, que haya una desoclusión inmediata que no tarde, que no tarde más de 0.4 segundos. Dense cuenta, es menos de medio segundo. Menos de medio segundo. La única manera, obviamente, es a través de esos aparatos. Esa es la verdad. Porque eso es difícil nosotros poder entender exactamente este tema, ¿no? Pero el punto interesante, y eso es a lo que yo quiero llegar, al resumen que quiero llegar, el punto interesante es que todos estos artículos lo que manifiestan es que cuando tú tienes desoclusiones inmediatas, tienes en automático una descarga de los músculos de la masticación. ¿Por qué sucede que los músculos comienzan a tener problemas? Por el ácido láctico. Una sobrecarga muscular genera ácido láctico y esto a su vez genera las famosas contracturas y entonces las limitaciones de estas fibras musculares. Entonces, estos artículos nos manifiestan que lo ideal es que haya desoclusiones inmediatas. Si las desoclusiones son inmediatas, o sea que tardan menos de medio segundo en llevarse a cabo, en automático hacen que haya una descarga o que no haya una actividad anormal dentro de los músculos de masticación. De hecho, dentro de estos artículos, ellos también manifiestan que los pacientes, cuando se les hizo este tipo de tratamientos, prácticamente manifestaban
una mejora sin la necesidad de usar guardas miofuncionales. Interesante, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los artículos. Pero es interesante entender entonces la importancia de la desoclusión inmediata. Y luego vemos aquí unos esquemas, ¿sí? Por ejemplo, el esquema que está en la parte superior izquierda, nosotros si alcanzamos a ver, por ahí viene del A, B y del B al C, que se supone que esos son los movimientos normales. Y luego tenemos del C al D, que ya son los movimientos que están de más o movimientos que ya están fuera de lo normal. Sin embargo, si nosotros vemos ahora la gráfica del T-scan en la parte inferior derecha, podemos ver que de nuevo del A al B y del B al C, que es lo normal, el músculo se comporta de una manera pues normal, valga la redundancia, y luego del C al D prácticamente no hay actividad muscular. Esa es la manera en la que estos artículos evidencian el tema de las desoclusiones inmediatas y la importancia que tienen para la correcta función del aparato de masticación. Y es muy interesante esto. Bien, entonces, esto básicamente es lo que les mencionaba y es una técnica en la cual se hacen ameloplastías para poder llegar a esta conclusión. Bien. Entonces, vamos ya aquí continuando, vamos dejando de lado este tema un poquito de las desoclusiones y vamos hablando un poco de las lesiones no cariosas. En la conferencia pasada que me hicieron favor de invitarme, yo hablaba de que normalmente a los dentistas en las universidades y todo se nos enseña muchísimo el tema de los dos grandes enemigos de la odontología, que es la caries y la enfermedad periodontal. Pero yo les digo, y cada que puedo lo menciono, hay un tercer enemigo que es un nuevo Goliat, por decirlo de alguna manera, que se ha levantado a últimas fechas. Bueno, existía desde antes, obviamente, pero hasta últimas fechas se le está tomando como la importancia que realmente requiere, y son las lesiones no cariosas, o sea, afracciones, atriciones, erosiones y abrasiones. ¿Ok? Entonces, tenemos tres grandes enemigos de la odontología, de la salud bucal: caries, enfermedad periodontal y las lesiones no cariosas. Y entendámoslo desde este punto de vista porque este es el tema que nos atañe el día de hoy. Candina en el 2018 hizo por ahí una investigación en donde hablaba de que había una incidencia mundial del 11.42%. El decir esto, esta incidencia es muchísimo. O sea, un 11.42% realmente es enorme. Es enorme, enorme, enorme. Por lo tanto, es importante que los dentistas nos enfoquemos en este nuevo enemigo. No es nuevo, pues, pero en este enemigo que a veces, pues como que no le tomamos la importancia. Por eso es importante que las universidades, tanto a nivel licenciatura como diplomados, posgrados y todo, le demos más importancia a este tema, dado que es un tema que está muy evidente en nuestros pacientes. Y entonces podemos nosotros encontrar, por ejemplo, en estas molares, en la imagen de la izquierda, en donde yo a veces no entendía el por qué se formaban estas, válgase la expresión, como cazuelitas en la cara oclusal. Yo no entendía por qué se hacían y yo quería pensar que justo en esa zona chocaban o contactaban las cúspides superiores y que por eso se hacían estas concavidades. Pero resulta que no es así y ahorita lo vamos a explicar. Bien, entonces las lesiones cariosas, por ejemplo, las afracciones, que son las que se manifiestan en los cuellos de los dientes, que también se les conoce como cortes tipo rebanada de pastel o como cuña, que son por cargas oclusales excéntricas y se dan porque el esmalte en nivel cervical es un esmalte muy delgado, por lo tanto la fuerza se manifiesta en esas zonas y da la casualidad que el esmalte en esas zonas es delgada. Entonces, por eso estas afracciones se forman a nivel de los cuellos de los dientes. Luego las atriciones
es por el contacto antagonista parafuncional. ¿Ok? Estas son las atriciones. Obviamente esto lo vemos a nivel de bordes incisales y cúspides. Y luego la erosión, ¿ok? Que la erosión tiene que ver con sustancias químicas, aquí se le pone in o out. Por decir in, por ejemplo, los reflujos por el ácido clorhídrico que de pronto tenemos o el nivel de acidez que podemos llegar a tener con regurgitaciones, o las out, que quiere decir todo lo que nosotros consumimos, bebidas que son altas en niveles de acidez. Y por lo tanto, esta combinación de ambas generan las famosas erosiones. Y luego tenemos por último las abrasiones, que son procesos mecánicos, pero por objetos externos, ¿sí? Por ejemplo, como la onicofagia, que es morderse las uñas, y muchos otros tantos. Pero básicamente las abrasiones son por procesos mecánicos con objetos externos. De esa manera nosotros podemos entender qué son las lesiones cariosas y cuál es su etiología. Hay un artículo muy interesante en donde se habla de la biocorrosión o la erosión. Si nosotros recordamos en la imagen anterior, de 3 diapositivas anteriores, en donde se veía una cara oclusal que tenía una concavidad y que yo les explicaba hace un momento que no entendía por qué se generaban esas concavidades y yo pensaba que justo ahí contactaban las caras oclusales superiores o inferiores, en su caso, los antagonistas, pues. Lo que sucede es lo siguiente: tanto el esmalte como la dentina tienen un nivel de degradación a cierto nivel de pH y lo vamos a ver a continuación. Entonces, este artículo nos habla de si la saliva tiene la capacidad o un efecto buffer. ¿Qué significa un efecto o qué es un efecto buffer? Es la capacidad de poder contrarrestar, en este caso, un nivel de acidez para volver a neutralizarlo. Entiéndase desde ese punto de vista. Entonces, encontramos, por ejemplo, esto no es parte del artículo, esto yo lo encontré en internet, en donde se dice que el consumo de bebidas carbonatadas en México es de los más altos del mundo, aproximadamente 135 litros por persona, y dentro de los componentes principales de estas bebidas carbonatadas, pues es el ácido cítrico. ¿Ok? Entonces, aquí estaremos hablando de que son erosiones, pero que tienen un origen out o un origen externo. ¿Ok? Bien. Y entonces, aquí viene la parte interesante, que es el famoso pH crítico del esmalte, pH crítico de la dentina. Si nosotros entendemos que un pH neutro, estamos hablando alrededor de 7, a medida que este pH disminuye, o sea, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y así, se hace más ácido. Cuando el pH va hacia arriba, o sea, 8, 9, 10, 11, 12, X, se hace más alcalino. ¿Ok? Entonces, quiero que observen lo siguiente porque es muy interesante. El pH crítico del esmalte quiere decir que si el esmalte se encuentra en un ambiente con un pH de 5.3 a 5.7, comienza a haber una degradación del esmalte, ¿ok? O una hidrólisis del esmalte. Si por el contrario, observen el pH crítico de la dentina, 6.5, 6.7. Prácticamente casi a nada del pH neutro, que es 7. ¿Se dan cuenta? Y entonces, este artículo habla de bebidas energetizantes. Y por ejemplo, aquí una bebida energetizante que es muy conocida aquí en México, por ejemplo, Red Bull, que tiene un pH de 3.34. O sea, es súper ácido. Y si nos vamos con el vino tinto, si nos vamos con el café, si nos vamos con los jugos verdes, si nos vamos con todo lo que tiene acidez, nos vamos a dar cuenta que prácticamente hoy en día el tipo de dieta que tenemos hoy los seres humanos es una dieta muy alta en ácidos. Y si esto lo unimos con un bruxismo, nos damos cuenta que tenemos pacientes muy jóvenes que ya tienen unos niveles de atrición o de erosión o de afracción, ¿sí? O sea, de cualquiera de las lesiones no cariosas que no corresponden con su edad. No corresponden con su edad. Y entonces ahí es donde podemos comprender, y yo ya entendí por qué a veces veo caras oclusales
que les voy a explicar. Yo les he dicho que somos peritos, deberíamos de ser como peritos en la boca. ¿Qué es lo que sucede con una cara oclusal que al principio está íntegra? Comienza a haber una atrición de las cúspides. Por ejemplo, si esta persona carece de guía incisiva y de guía canina, o sea, carece de guía anterior, comienza a tener una sobrecarga muscular y obviamente los músculos están haciendo una fuerza mayor, esto aunado al tema del bruxismo, del estrés. Entonces comienza a haber islas de dentina expuestas en las caras oclusales o en las concavidades palatinas o en los bordes incisales. Comienza a haber dentina expuesta por la atrición y obviamente porque el pH crítico del esmalte andamos sobre el 5.3, 5.7. Entonces imagínense una persona que bruxa, que no tiene guía incisiva, que no tiene guía canina, que toma café, que toma vinito tinto en la noche. Es un problema, eso es un problema, esa es la verdad. Y entonces comienza a haber un deterioro del aparato de masticación. Como hay islas de dentina expuestas y el paciente tiene un constante nivel de acidez en su boca, entonces vean el pH crítico de la dentina, simplemente véanlo. O sea, con que baje ni la mitad de un punto, ya comienza a haber un pH crítico. Por eso se ven estas concavidades. Pero estas concavidades no tienen nada que ver con las caras oclusales de los antagonistas. Bastante interesante, ¿no? A mí me pareció interesantísimo cuando comprendí esto. Por eso les digo que es un tema súper interesante y luego, bueno, concluyendo con el artículo, resulta que la saliva no tiene efecto buffer como nosotros desearíamos. El agua tampoco tiene efecto buffer como nosotros desearíamos. Triste realidad, pero así es. Entonces, a veces, pues, debemos de alguna manera, tenemos que esperar a que el mismo pH de la boca se vuelva a neutralizar. Bien, entonces, estamos ya comprendiendo cómo es la guía canina, cómo es la guía incisiva, la importancia de la guía canina y de la guía incisiva. Hablamos un poco de la historia, hablamos de los movimientos bordeantes de Posselt, hablamos de que los ligamentos son los que limitan estos movimientos, hablamos de la cantidad de milímetros de apertura, de protrusión, de retrusión, de laterotrusiones. ¿Ok? Entonces ya vamos más avanzados, por lo tanto entonces vamos a ver cómo restaurar la guía anterior. Con todo esto que vimos, este background que vimos de la historia y de esta parte interesante de la actividad electromiográfica y de todo esto que mencionamos, entonces entendemos que debemos de hacer algo al respecto. Tenemos que restaurar la guía anterior. ¿Cómo lo podemos hacer? Con restauraciones indirectas, con restauraciones directas, con ortodoncia. ¿Ok? ¿A qué me refiero con restauraciones indirectas? Carillas parciales, coronas del material que sea, metal, porcelana, circonia, disilicato de litio, qué sé yo. ¿Ok? Las restauraciones directas con resina. Y luego la ortodoncia. O sea, no siempre tenemos que hacer una restauración tanto directa como indirecta. Si el paciente tiene sus dientes, sus bordes incisales, sus cúspides de caninos bien posicionadas, se somete a un tratamiento de ortodoncia y a través del tratamiento de ortodoncia logra tener estas desoclusiones inmediatas, yo creo que es suficiente. Es más que suficiente un tratamiento así desde el punto de vista funcional. Bien. Vamos a ver un poco de respaldo científico, porque obviamente lo siguiente sería, ok, si nosotros estamos hablando de que hay muchos pacientes que incluso a edades tempranas tienen niveles de atrición o de pérdida de sustancia de esmalte y de dentina que no corresponde con su edad, tendríamos que entonces actuar en consecuencia. Y este respaldo científico que yo encontré de Daniel Edenholf y Al Fawzan menciona la cantidad de desgaste que nosotros debemos de realizar dependiendo el tratamiento que vayamos a sugerir al paciente. Por ejemplo,
Para coronas anteriores y posteriores se tiene que sacrificar un 72% aproximadamente, desde luego, del tejido dentario sano. Atención con esto. Esta es la odontología que sí tiene su evidencia científica, durante muchos años la ha tenido y sigue teniendo, pero hoy en día tenemos otros enfoques protésicos. Carillas de porcelana, o que les llama tanto carillas, digamos, conservadoras, como carillas ya más, un poco más invasivas, que no, tampoco se las recomiendo, pero ya tenemos un 30%, un 7%, y las onleys oclusales con extensiones proximales un 32%. Por lo tanto, nosotros debemos entender que todo aquello que tú desgastes del diente ya no tiene vuelta atrás. El esmalte ni la dentina se regeneran. Lo que tú desgastas ya no tiene vuelta atrás. Por eso yo los invito a que si vamos a restaurar la guía anterior, tratemos de hacerlo desde un punto de vista conservador. A veces, si nosotros estamos acostumbrados a hacer coronas, a veces es un poco complicado el poder entrar en estos nuevos enfoques restauradores, pero vale la pena. Hay una curva de aprendizaje, es verdad, pero vale la pena hacerlo. Vale la pena hacerlo. Yo se los recomiendo ampliamente porque prácticamente eso es lo que yo ya hago a diario. Bien, continuando. Entonces, vamos a hablar un poco entonces ahora de la dominancia del incisivo central superior, ¿ok? Y de lo que hay muchos dentistas que medio le ponen las cruces, pero que no están viéndolo desde un punto de vista científico y funcional. Por ejemplo, el doctor Christian Kochman, con su famoso diseño digital de sonrisa, ¿sí? Que obviamente lo primero que se nos viene a la mente es algo estético. Pero yo les digo, no es solamente estético, es funcional. Todos los parámetros estéticos vienen de algo, y ese algo es lo natural. Así de sencillo y así de simple. Por lo tanto, esta es una herramienta muy válida y muy importante para poder restaurar no solamente la estética, porque ha tenido, para desgracia, estas técnicas han tenido como este estigma de que son estéticos. Y yo les digo, no, si tú lo entiendes correctamente y entiendes correctamente la función oclusal, te darás cuenta que la estética y la función no pueden ir separadas. Forzosamente si quieres dar estética, tienes que dar función y viceversa. No se puede hacer de otra manera. Si lo estás haciendo con evidencia científica, que eso es de lo que tratamos en este tema, hacer todo con evidencia científica. Y luego tenemos también, obviamente, otros grandes exponentes, tanto de la odontología adhesiva como de la estética dental, como es el doctor Pascal, ¿no? Pascal Magne y Urs Belzer, en donde hablan de un sinfín de criterios estéticos, que estos criterios estéticos, si tú los analizas desde un punto de vista funcional, te vas a dar cuenta que no se contrapuntean, sino que se unen o hacen una sinergia entre estética y función. Y por ejemplo, veamos este caso. Es un caso que ya tiene en boca pues ya algunos 8 o 9 añitos, en donde esta paciente lo que buscaba era mejorar su estética. Al hacer un análisis funcional, nos dimos cuenta que la guía canina estaba correcta, que la guía incisiva no estaba correcta. Por lo tanto, se le mencionó a la paciente que podíamos hacer un par de carillas en el sector anterior y la paciente accedió y listo. Así se realizó este tratamiento y simplemente con un par de carillas de porcelana logramos restablecer esta guía anterior de manera completa. Habrá quien, por ejemplo, diga en este caso, yo le hubiese hecho resinas. Está correcto también. Si tú logras tener una desoclusión inmediata, también puedes hacerlo con resinas, sin problema. Pero recuerden esto, técnicamente es muy complicado lograr que la interfase entre la resina y el esmalte se pueda camuflajear. Es muy complicado. Si tal vez tú dices, no, pues yo voy a llegar mi resina hasta el tercio medio. No es cosa sencilla, no es tarea fácil. En primer lugar, que haya un camuflaje. Eso es en primer lugar. Y luego, con el paso del tiempo, también nos podemos encontrar con que se puede evidenciar esta zona, no sé, si el paciente fuma, toma café, vino tinto, qué sé yo.
Si ustedes ponen atención un poquito más a la parte, a la fotografía superior, se darán cuenta que a nivel cervical también tenía pérdida de esmalte, pérdida de sustancia. Esta paciente en particular tenía onicofagia, ¿ok? Entonces, al morderse las uñas, genera este nivel de atrición en los bordes incisales y luego por la misma presión ejercida hay pérdida de sustancia a nivel cervical. Por esa razón decidimos hacer unas restauraciones con carillas de porcelana, pero con un enfoque mínimo invasivo en donde cementamos totalmente en el esmalte del diente. Y este tratamiento ya tiene aproximadamente 8 años en boca y sigue sin ningún problema. Y la idea es que dure hasta 20 años. Bien, entonces, hablando de eso, de este tipo de restauraciones, por ejemplo, como vemos aquí este paciente, o lo que se alcanza a ver de su sonrisa, nosotros nos damos cuenta que hicimos alargamos los bordes incisales aproximadamente 1 milímetro, milímetro y medio, en el cual dimos un aspecto estético y funcional, importantísimo, estético y funcional. De nuevo, y lo repito y lo repetiré hasta el cansancio cada vez que me inviten a dar una plática o una conferencia, la estética no está peleada con la función, sino todo lo contrario. Si no tienes función, no tienes estética y viceversa. Bien, entonces es una manera en la cual podemos dar estética y podemos dar función. Y aquí, bueno, simplemente esta fotografía como ejemplificando el nivel de tratamiento que nosotros podemos realizar. Y la que ya habíamos visto anteriormente, así recapitulando, recuerden, paciente que fue por un blanqueamiento dental, lo que nos llama la atención es que es una paciente que estaba haciendo su servicio social de odontología. Y no la culpo, obviamente no la culpo, porque yo también cuando salí de mi licenciatura no tenía muy claro estos temas de las lesiones no cariosas. Sin embargo, hoy en día eso es lo que yo siempre repito a todos mis estudiantes o dentistas que de pronto tengo amigos y así, siempre hablo muchísimo de este tema y de la importancia de las lesiones no cariosas y de cómo podemos evidenciar si hay un problema a nivel estomatognático. Bien, entonces, aquí la pregunta sería, ¿hacia dónde vamos a crecer el diente, no? Esa sería la pregunta principal. ¿A dónde voy a crecer el diente? Si yo sé que mi incisivo central en promedio debería de medir 11 milímetros más menos 1, o sea, 10, 11 o 12 estamos dentro de los parámetros naturales, y de nuevo, a todos los dentistas que gustan de hacer restauraciones estéticas en el sector anterior, no se salgan de parámetros naturales. Si no te sales de parámetros naturales, el color es lo de menos. Lo importante es que tu diente sí tenga forma de diente, porque puede ser que tengas una restauración A2, A3, pero que está fuera de parámetros naturales, se va a ver mal. Eso es así de fácil. Pero si tú metes un diente blanco y aparte te sales de los parámetros naturales, todos nos queremos tirar de cabeza. Esa es la verdad. Y por eso la indignación de la comunidad odontológica actual. Entonces debemos de entender eso. Si vamos a hacer restauraciones en el sector anterior, en donde vamos a restaurar la guía incisiva y la guía canina, es importante no salirnos de los parámetros naturales. ¿Cuáles son los parámetros naturales? Incisivo central, 11 milímetros más menos 1. ¿Ok? Esto hablando de un incisivo central que no ha sido desgastado o no ha sido atricionado en sus bordes incisales. Y entonces la pregunta, ¿hacia dónde crezco el diente? ¿Hacia incisal o hacia cervical? La respuesta la tenemos en un artículo de los doctores Robert Vick y Gerald Brundo de 1978 que hicieron en la Universidad de California de Los Ángeles, la UCLA, y fue un estudio tan sencillo en donde hicieron grupos de personas de 20 a 30 años, de 30 a 40, de 40 a 50, así, hasta de 60 y más, en donde los criterios de inclusión era que no tuviesen ningún tipo de restauración, sino que tuviesen sus dientes naturales, pues. Lo que se encontraron aquí es que los bordes incisales en pacientes jóvenes, sobre todo en mujeres, al hacer posición de descanso, tienen en promedio 3 o 4 milímetros de exposición de borde incisal, de nuevo, en descanso. ¿Recuerdan cuando estábamos en la licenciatura que nuestros maestros de prostodoncia total nos decían que el paciente diga M y que el rodillo se vea 2 milímetros?
yo no entendía por qué tenía que verse el rodillo 2 milímetros. Yo decía, ¿y si yo quiero que se vea 1? ¿Y si quiero que se vea 0.5? ¿Y si quiero que se vea 3? ¿Qué? ¿Por qué tiene que ser 2 milímetros? Bueno, aquí está la respuesta. La respuesta es esta. El envejecimiento de la sonrisa es de la siguiente manera. Cuando hay un paciente joven, el borde incisal en descanso se muestra 2-3 milímetros en promedio, el borde incisal inferior no se muestra. A medida que vamos avanzando con las décadas, en donde empieza a haber una atrición de los bordes incisales, una erupción compensatoria, perdemos tonicidad de los músculos de la masticación, de los músculos de los labios. Entonces se comienza cada vez a ver menos borde incisal en reposo de los incisivos superiores y más de los incisivos inferiores. Y ustedes piensen en una persona mayor. En este momento traigan a su mente una persona mayor, tal vez su abuelita, una tía, alguien que ya sea mayor. Y se van a dar cuenta de que este tipo de personas muestran más los bordes incisales inferiores y ya casi nada los bordes incisales superiores. Este es un signo de envejecimiento de la sonrisa si se le quiere ver desde un punto de vista estético. Pero si se le quiere ver desde un punto de vista funcional, quiere decir que entonces estos bordes incisales han sido atricionados a lo largo del tiempo. El problema con el que nos encontramos hoy en día es que pacientes de entre 30 y 40 años, resulta que los bordes incisales ya no los están mostrando como corresponde con su edad. ¿Por qué? Por lo mismo que comenté, bruxismo, estrés, la vida cotidiana, tenemos una cantidad increíble de productos con alta acidez. Entonces, este artículo es bastante interesante para que se analice y obviamente se ve por raza, se ve por sexo, se ve por la longitud del labio y por la edad. Pero es muy interesante y entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente de 30 años y que muestra su borde incisal 5.5, yo digo, no, este paciente debería demostrar, tiene 30 años, debería mostrar 2 milímetros, 3 milímetros. Y resulta que cuando tú incrementas esos 2 o 3 milímetros, te vas a dar cuenta de que el paciente en automático se ve mejor, se ve más joven. Y estás dentro de los parámetros naturales o de los parámetros estéticos. Esa es la clave del éxito. Y aquí, por ejemplo, podemos ver todos estos casos, ¿sí? En la parte superior, una paciente que muestra de 3 a 4 milímetros, en la parte inferior, un paciente que muestra de 1,5 milímetros a 2 milímetros, y en la parte media, y en la parte inferior, o sea, una paciente que definitivamente no muestra borde incisal en reposo. Bueno, hay otras maneras también en las que podemos hacer las restauraciones de la guía anterior. En este caso estamos hablando de, restauraciones directas, ¿sí? De hecho, toda esta serie de fotografías se las mostraba yo en la ocasión anterior que me hicieron el favor de invitarme, en donde yo mencionaba que si nosotros le damos dominancia a los incisivos centrales y los regresamos a sus parámetros naturales, en automático la sonrisa se ve mejor. Vean las últimas 2 imágenes inferiores. La del lado izquierdo, un tipodonto, ¿ok? Porque esto lo hicimos en tipodonto para poder ejemplificar mejor. Un tipodonto que así tal cual, así viene de fábrica. Y luego, pues ya le hicimos sus modificaciones, igual en la parte inferior, pero ahora del lado derecho, en donde ya tenemos dominancia de los incisivos centrales y luego, bueno, los laterales y los caninos. ¿Ok? Entonces, esto mismo nosotros podemos aplicarlo a las restauraciones. Uno de mis maestros, yo recuerdo cuando estaba haciendo un diplomado en prostodoncia, recuerdo que uno de mis maestros decía, yo no sé por qué los dentistas a veces se quejan o dicen que no tienen trabajo. Y eso nunca se me va a olvidar. Dijo, si ustedes analizaran sus guías incisivas y sus guías caninas, casi nadie tiene correctamente estas desoclusiones. Y entonces podrías actuar en consecuencia, ya sea con tratamientos de ortodoncia, con restauraciones directas o restauraciones indirectas. Pero esto es importante y para mí eso es algo de lo que me ha cambiado mi forma de ver la odontología. De nuevo, no sé por qué los dentistas se quejan de que no hay trabajo. Casi nadie tiene guía incisiva y guía canina de manera correcta. Y ahí tienes un nicho de trabajo en el cual vas a darle al paciente esa salud, por lo cual se supone que nosotros estamos trabajando, ¿no? Es importante eso y me encantó. Y eso yo lo escuché en el 2008.
En el 2008 yo escuché eso y se me quedó súper grabado y por eso me apasionan los temas de oclusión. Me encantan los temas de oclusión. Bien. Ortodoncia. Yo les decía hace un momento, si nosotros tenemos pacientes que tienen sus bordes incisales, sus caninos sin atricionar, puedes tener un tratamiento de ortodoncia. Observen estos casos del doctor Alejandro Albornoz, de la doctora Abril Álvarez, que son los ortodoncistas con quien yo trabajo. Casos en los cuales el simplemente reposicionar los dientes de manera correcta, y aquí también viene el tema de la famosa clase 1 y clase 1 canina y clase 1 molar de Angle, y que yo también decía, bueno, ¿y qué tiene que ver la clase 1 canina y la clase 1 molar? O sea, ¿por qué enfocar todo a que engrane de esa manera, digamos, el maxilar y la mandíbula, los dientes del maxilar y los dientes de la mandíbula? La respuesta es porque si tú tienes esta clase 1 canina y esta clase 1 molar, lo más probable es que tengas desoclusiones inmediatas. Así de fácil, así de sencillo. Por eso se hacen los tratamientos de ortodoncia y ese es el objetivo de los tratamientos de ortodoncia. Yo sé que los pacientes vienen al tratamiento de ortodoncia por un tema estético, pero nosotros como dentistas profesionales de la salud y basados en la evidencia científica, debemos entender que aparte de dar estética, vamos a dar función. Y por eso la importancia de que los pacientes terminen con clase 1 canina y clase 1 molar, para poder facilitar las desoclusiones inmediatas. Algo que yo no entiendo, o sigo ahorita sin entender, pero lo respeto muchísimo. De nuevo, lo respeto mucho, pero no lo entiendo. Y se los digo así aquí en una plática entre amigos, porque eso es lo que a mí me gusta. Cuando yo doy una plática, una conferencia, me invitan, a mí me gusta que hablemos entre amigos. No me gusta ese tema de que el expositor y la gente que está escuchando, no. A mí me gusta que haya esa sinergia. Y yo así, aquí entre amigos, yo digo, ¿por qué poner los caninos a nivel de los laterales? Esta fotografía, justo ayer un buen amigo de Puerto Vallarta, el doctor Jesús Guillén, me mandaba esta fotografía, preguntándome por un plan de tratamiento, y le dije, hazme el favor de prestármela, por favor, porque quiero ponerla. Esta es una paciente que viene de Canadá, es una paciente canadiense, en donde se hizo un tratamiento de ortodoncia, obviamente, y colocaron los caninos en lugar de los laterales. No sé más del tema. Supongo que tuvo ausencia congénita de los laterales. Eso es lo que yo quiero entender. Pero yo pregunto, ¿por qué poner los caninos en los laterales? Estamos hablando entre amigos. El canino es un diente que tiene una raíz enorme y tiene una importancia, pero superlativa, en el aparato de masticación, y resulta que los incisivos laterales superiores son los dientes que menos carga tienen de todo. Yo les digo así a mis alumnos, es como si tuvieras un Ferrari, pero gobernado a 30 kilómetros por hora. Tienes un Ferrari, pero no lo puedes llevar a más de 30 kilómetros por hora. Es un desperdicio. Si a mí me llega un paciente así, yo abro totalmente los caninos a su posición y coloco implantes, el objetivo sería colocar implantes en los laterales. Ha habido amigos dentistas que me dicen, Doc, es que no todas las personas pueden colocarse implantes por una cuestión, por ejemplo, económica. Hoy en día eso no es cierto. Hacer un puente fijo es casi del mismo costo que hacer un implante. Aparte, si estamos hablando de que es un tratamiento ortodóntico que va a llevar tiempo, tú le explicas al paciente. Si el paciente a lo mejor no tiene así muchos recursos, tú le vas a decir, es para tu salud. Vamos a colocar tus caninos en la posición correcta, en la posición que es, para que puedan cumplir la función para lo que están diseñados naturalmente, y vele ahorrando para colocarte un par de implantes. O unas prótesis tipo Maryland, qué sé yo, o prótesis fijas, qué sé yo. Pero para mí esto es algo que yo no concibo. Yo no concibo que los caninos estén en lugar de los laterales. Porque, de nuevo, los caninos, siendo como son y con la anatomía que tienen, los estás poniendo en un lugar en donde no van a tener función. Esa es mi opinión. Y espero que
pues lo reflexionemos desde ese punto de vista, pero yo también respeto totalmente, pero es mi opinión y estamos entre amigos. Bien. Conclusiones. Es fundamental entender el funcionamiento del aparato de masticación para comprender lo que está dentro o fuera de los parámetros naturales y así poder restablecer este equilibrio estético y funcional. ¿Okay? Por eso hablamos de la historia, por eso hablamos de la actividad electromiográfica, por eso hablamos de los movimientos de Posselt, por eso hablamos un poco de las escuelas de oclusión, que si la bilateral balanceada, que si la función en grupo, que si la guía canina o la guía anterior. ¿Ok? Entonces es importante entender y comprender qué es lo natural para poder identificar qué es lo no natural o lo que se sale de los parámetros naturales. Siguiente conclusión, la importancia de una oclusión y desoclusión es bien descrita como parámetro fundamental para reproducir cualquier restauración exitosa desde el punto de vista funcional y estético. ¿Okay? La importancia de la oclusión y las desoclusiones es fundamental. Y esto está basado en los parámetros naturales de función y de estética. Por último, es evidente que el conocimiento científico provee certidumbre en el diagnóstico y elaboración de posibles planes de tratamiento, así como evaluar sus ventajas y desventajas. Recordemos, diagnóstico solamente es uno, planes de tratamiento hay muchos. Pero si nuestro diagnóstico lo hacemos con base científica, nuestros planes de tratamiento también deberán tener evidencia científica y cada uno de los planes de tratamiento tendrán sus ventajas y sus desventajas y lo hablaremos ya directamente con nuestros pacientes. Con esto concluyo. Muchísimas gracias por su atención. Estas son mis redes sociales. Quien guste hacerme alguna pregunta, con muchísimo gusto estoy para responderlas. Y bueno, gracias por la invitación, doctora Lourdes. No, pues muchísimas gracias a ti. Súper interesante. Tenemos muchísimas preguntas y muchos comentarios. Les agradecemos estar conectados con nosotros. Recuerden que ahí en los comentarios está un link donde para nosotros es muy importante que llenes ese cuestionario para que nos digas qué te parece esta conferencia, qué más conferencias quieres escuchar. Sé que me van a decir que vuelva a traer al doctor Cristian con muchísimo gusto. Bueno, si él no lo permite, ¿verdad? Con muchísimo gusto. Siempre a la orden para ustedes, de verdad, con todo el corazón se los digo. Y a la gente que tal vez por ahí luego a través de mis redes sociales y todo me escriba o algo así, a todos les voy a contestar. Una disculpa si de pronto no les contesto así inmediatamente, pero créanme que sí les voy a contestar con muchísimo gusto y también con muchísimo gusto vengo cuantas veces quieran. Sí, me encanta estar aquí. Sí, y me consta, es muy ocupado porque de verdad nos cuesta trabajo comunicarnos porque siempre está con mucho trabajo, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias. Ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias, estén al pendiente de nuestras siguientes conferencias. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias.